oportunidad real o simple ruido del mercado. Hoy analizamos los top 5 acciones de la semana, las empresas que más sacudieron la bolsa en los últimos días y donde están los puntos de entrada técnicos que realmente importan. Para los que no me conocen, yo soy Alex y en este canal hablamos de ideas de inversión, análisis de empresas y oportunidades en bolsa. Esta sección la tendremos todas las semanas aquí en el canal, así que si quieres estar un paso adelante en el mercado, asegúrate de estar suscrito para no perderte el próximo análisis. Empecemos con Netflix. La acción ha tenido una buena recuperación, como se ve en el gráfico, luego de desprenderse del acuerdo con Warner Bros. Netflix nos está dando una señal técnica muy interesante, después de perder temporalmente su canal alcista por todo el ruido de compra con Warner. La acción ha regresado con fuerza a su estructura original. Actualmente el precio está consolidando sobre la media móvil de 50 sesiones. Si logra romper con fuerza la zona de los 98 a 100 dólares, el siguiente objetivo lógico es la resistencia de los 122 dólares, lo que representaría un potencial de subida cercano al 23%. Para proteger el capital, colocaría un stop loss en los 90 dólares, justo por debajo del soporte del canal. Con un RSI en 50, vemos que el mercado ha dejado atrás el miedo y está recuperando la neutralidad, listo para un nuevo impulso. Seguimos con la segunda acción y hablamos de AMD, el gigante de los semiconductores. Tras el retroceso que vimos en marzo, la acción nos está confirmando una estructura alcista muy sólida. Fíjense cómo se apoyó perfectamente en la media móvil de 50 sesiones, que actualmente está en los 188 dólares, muy por encima de la de 200, confirmando que la tendencia de mediano plazo sigue siendo muy fuerte. Desde ese apoyo en los 193 dólares ya llevamos un rebote del 12%. Lo más importante aquí es que AMD acaba de agarrar un impulso en su canal alcista principal. Si fuera a abrir una posición, colocaría un stop loss en los 204 dólares, protegiendo la posición justo encima de la EMA de 50. El objetivo de Take Profit lo buscaríamos en los 256 dólares, lo que nos daría un recorrido alcista del 18% hasta los máximos históricos. Con el RSI en 54, el momentum está en un terreno neutral, pero con un sesgo alcista, dándonos margen para subir sin estar aún en terreno de sobrecompra. Pasamos con la tercera acción y esta es Spotify. Es impresionante ver cómo ha cambiado la narrativa aquí. Después de meses de castigo, la empresa ha demostrado que su plan de eficiencia y el aumento de precios en las suscripciones están dando frutos reales en sus márgenes de beneficio. Si miramos el gráfico, Spotify está en una zona de hacer o deshacer. Tras una caída fuerte, el precio se ha apoyado con precisión quirúrgica en la parte baja de su canal alcista. Un punto clave, la acción está cotizando actualmente por debajo de su media móvil de 50 sesiones. Para confirmar la recuperación total necesitamos ver que el precio recupere esa EMA de 50 con volumen. Sin embargo, mantenerse tan lejos de la EMA de 200 nos confirma que la tendencia de largo plazo sigue siendo alcista. Si recupera con fuerza, el objetivo estaría en los 616 dólares, lo que nos daría un retorno del 25%. Pero ojo, para protegernos de la volatilidad, el stop loss debe estar bastante ajustado, cerca de los 440 dólares, justo donde el soporte del canal invalidaría la tesis si se rompe a la baja. Con el RSI en 42, Spotify tiene mucho combustible para subir antes de entrar en zona de sobrecompra. Pasamos con la cuarta acción y esta es DoorDash. Esta empresa ha tenido un retroceso brutal de casi el 50% desde sus máximos, pero finalmente estamos viendo señales de un posible suelo y el inicio de un rebote técnico. Sin embargo, aquí hay que ser pacientes y estratégicos. Actualmente la acción cotiza por debajo de su media de 50 y 200 sesiones, lo que confirma que la tendencia sigue siendo bajista. La clave absoluta está en la media móvil de 200. Esa es nuestra línea en la arena. El plan es el siguiente:
No entraría todavía, esperaría que el precio recupere y consolide por encima de los $162. Si logra superar esa zona con volumen, el siguiente objetivo serían los $198, lo que nos daría un recorrido alcista del 21%. Para protegernos aquí, el stop loss ideal estaría en los $147. Fíjense que el RSI está en 34, saliendo apenas de la zona de sobreventa profunda en la que se encontraba. Esto nos indica que la presión vendedora está exhausta y un rebote técnico es muy probable si el mercado acompaña. Antes de pasar con la última acción, te recuerdo unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde compartimos ideas de inversión, noticias y análisis todos los días. Y si quieres una atención mucho más directa, únete a nuestro canal de Patreon, donde te comparto en tiempo real acciones como estas. Cerramos el Top 5 de hoy con Intel. La narrativa aquí ha dado un giro de 180 grados. Tras años de quedarse rezagada frente a otros semiconductores, el fuerte apoyo e inversión de los Estados Unidos ha inyectado una nueva vida a la compañía. En el gráfico la señal es clara, se ha formado una cruz dorada, con la media móvil de 50 sesiones cruzando por la de 200. Esto es un indicador de cambio de tendencia a largo plazo muy potente. Sin embargo, mucha atención aquí, la acción acaba de tocar la resistencia de los $50 y no lo hizo con un volumen excesivo, lo que sugiere que podríamos ver un retroceso saludable antes de continuar. El plan aquí sería esperar y ver si logra romper con fuerza la barrera de los $50. Si lo hace, el camino queda despejado hasta los $60, con un recorrido del 15%. El stop loss lo marcaría en los $47 para proteger la posición. Con un RSI en 64, todavía tenemos márgenes de subida antes de entrar en territorio de sobrecompra. Y con Intel cerramos el análisis de esta semana. Ahora te toca a ti, ¿cuál de estas 5 acciones vas a seguir de cerca y por qué? Déjamelo en los comentarios, que voy a estar leyendo todas sus respuestas para encontrar esas acciones del próximo análisis. Gracias a los miembros del Patreon por apoyar el canal. Nos vemos el próximo fin de semana en un nuevo Top 5 acciones de la semana.